Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Mamalona Dolls. El día de hoy tenemos un video muy interesante. Vamos a dar un recorrido a través de la historia de Barbie y los cambios que ha hecho y aportado a la sociedad, aunque no le parezca, pequeños pero importantes. Datos que tal vez conocías, otros que tal vez no, pero si es así, quédate para descubrirlos. Y vámonos desde el comienzo. Te preguntarás quién es la creadora o creador de Barbie. Como tal, tiene nombre y es una mujer llamada Ruth Handler, quien fue cofundadora de Mattel. Vio que las opciones de juguetes de su hija eran un tanto limitadas, así que ella sola podía jugar a ser madre o cuidadora o cualquier rol de la mujer en aquellos tiempos, mientras que su hijo tenía juguetes que le permitían imaginarse a sí mismo como bombero, astronauta, médico, policía y más cosas que en las niñas no podíamos ver. Esto inspiró a esta mujer a crear una muñeca que mostraba a las niñas que tenían muchísimas más opciones de empoderarse y que podían ser cualquier cosa. La apariencia física de Barbie fue inspirada en una muñeca alemana llamada Bill Lilly, creada en 1952, cuya finalidad no era precisamente inspirar a las niñas ni dirigido al público infantil. Barbie debuta el 9 de marzo de 1959 en la Feria de Juguete de Nueva York. La primera Barbie vestía un traje de baño a rayas blancas y negras y su exclusiva cola de caballo. Los compradores de juguetes se mostraron escépticos porque Barbie no se parecía a las muñecas para bebés y niños pequeños que eran populares en ese momento y normalizados en la época. Dudaban que tuviera éxito, pero Barbie tomó el mundo por asalto y dejó que las niñas imaginaran su futuro como nunca antes lo habían hecho. El primer comercial de Barbie fue lanzado en 1959 y transmitido por la ABC durante el programa El Club de Mickey Mouse en el mismo año. El comercial de televisión hablaba directamente a los niños y presentaba a Barbie como si fuera eso, una persona real. Después de que se emitió el anuncio, las muñecas Barbie volaron de los estantes, vendiendo 350,000 tan solo el primer año de lanzamiento. Si de primeras carreras o profesiones hablamos, nos vamos hacia 1960, a principios de esta década. Para inspirar a las niñas y apoyar a las mujeres que ingresaban a la fuerza laboral, Barbie lanzó sus primeras carreras. Como editora de moda en 1960, enfermera registrada en el 61 y auxiliar de vuelo en el mismo año, así como chica de carrera ejecutiva o secretaria en 1963. La muñeca comenzó a tener un éxito rotundo. Llevó a los niños emocionados a contactar a Mattel. Los ejecutivos decidieron entonces crear un contacto directo entre la empresa, muñeca y niños. Decidieron crear entonces un club de fans. Los ejecutivos mandaban ciertas cosas a estos miembros del club, tales como la tarjeta de club de fans, que es una membresía y suscripción a la revista Barbie, que era todo un éxito. En 1961 llega Ken a la vida de Barbie. Después de recibir cientos de cartas de niñas pidiendo un novio para Barbie, Mattel debutó con Ken el 11 de marzo de 1961. Llegó vestido con un bañador rojo, una toalla amarilla y sandalias. Barbie empieza a tomar el control de su vida y consigue su primer coche lanzado en 1962. Sale a la carretera en el mismo, un Austin Holly 3000. El deportivo convertible de 2 plazas, color melocotón, era perfecto para que Barbie se deslizara y sentó las bases para que las niñas imaginaran cómo podría ser la vida de una mujer atrás de un volante. Y así como Barbie consiguió su primer coche, también lo hizo con su primera casa de ensueño, en 1962. Antes que a las mujeres se les permitiera abrir sus propias cuentas bancarias, Barbie compró su primer dream house. Barbie representaba a las mujeres de una forma distinta, convirtiéndose en un símbolo tanto de independencia como de empoderamiento. La decoración de la casa era moderna, literal de mediados de siglo, equipo de música de alta fidelidad y muebles un tanto esbeltos. Aquí las chicas podrán imaginarse teniendo reuniones con amigos y relajándose en su cama y en su sala de estar. Si gustas ver el unboxing y review de la réplica lanzada en el 2020 celebrando el 75 aniversario de Mattel, vaya allá abajito, tenemos un video dedicado a esta Dream House que está, sí, de ensueño. Y si crees que Barbie no es pionera, escucha esto. En 1965, Barbie se volvió galáctica 4 años antes de que el hombre aterrizara en la luna.
La señorita astronauta Barbie celebró la emoción del programa espacial y la exploración de nuevas fronteras. Vestida con un elegante traje espacial y un casco, mostró a las niñas pequeñas que podían alcanzar las estrellas aún antes que los hombres. La fama de Barbie inspiró y alcanzó a grandes celebridades, por lo que la primera muñeca famosa se basó en la modelo británica Twiggy. La muñeca Twiggy original tenía el maquillaje icónico de aquella hermosa mujer y llevaba un mini vestido de rayas verticales amarillo, verde y azul, así como botas amarillas. Ella fue el comienzo de una larga línea de muñecas hecha para parecerse a las celebridades y la élite de la moda de la época. Barbie no solo necesitaba a un gran amor y compañero de vida, sino a una gran amiga. Así que en 1968, Barbie presenta a Christie. En apoyo de Equal Rights o derechos igualitarios, Barbie lanzó a Christie, una de las primeras muñecas negras. Christie fue creada como amiga de Barbie y vino vestida con un traje de baño inspirado en la moda, con un peinado corto de los años, así es, 60. Barbie estaba un tanto cansada de la misma imagen que tenía y se había dado cuenta de la revolución que había hecho en la sociedad. Así que en 1971 se lanza Barbie Malibu, una chica con una cara y molde distinto al original y ojos que miraban hacia adelante en lugar de mirar hacia un lado por primera vez. Esta chica estaba bronceada con cabello largo y liso y solidificó a Barbie como una chica californiana amante del sol por excelencia. Una de las profesiones más emblemáticas y que revolucionó a esta muñeca fue la de cirujana Barbie. En 1973, por primera vez se puso una bata médica, cuando muy pocas mujeres estaban en el quirófano y no solo en él, sino al mando del mismo. Con una mascarilla quirúrgica y su mini estetoscopio, la cirujana Barbie permitió que las niñas cumplieran sus sueños de tratar pacientes y así es, también salvar vidas. Claro que Barbie también pudo llegar a competir en Olimpiadas. En 1975, Barbie compitió por primera vez por su país de origen. Barbie llegó vestida con un uniforme patriótico color rojo, blanco y azul, con una medalla de oro alrededor del cuello para que las niñas pudieran cumplir sus sueños, así es, de ganar a lo grande. A lo largo de los años estuvieron disponibles gran variedad de muñecas diversas, tanto de razas y culturales, pero siempre fueron las amigas de Barbie. En 1980 Mattel lanzó las primeras muñecas negras e hispanas llamadas como tal Barbie, lo que fue un gran paso a la inclusión y la aceptación de la diversidad que era muy complicado en aquella época. La convención de coleccionistas de Barbie, que reúne a miles y miles de fanáticos de Barbie cada año, comenzó en octubre de 1980, cuando únicamente 100 coleccionistas se reunieron en la ciudad de Nueva York. La primera reunión nacional marcó el comienzo de la reunión de entusiastas de todo el mundo para celebrar su amor por Barbie. En 1981, Barbie lanzó su colección de Dolls of the World o muñecas del mundo. Cada muñeca llevaba un conjunto inspirado tanto en las costumbres y modas tradicionales de cada país. La colección celebró diferentes culturas, tradiciones, mientras presentaba a las niñas al mundo a través del juego. Fue súper interesante tenerlas y a través de los años lanzaron varias colecciones y algunos de estos videos los pueden encontrar en este canal. Si algo caracteriza a Barbie es que siempre adopta las tendencias de cada momento y cada época. Así, en 1984 llegó la instructora de aeróbics Barbie, una tendencia que estaba muy top en los años 80, vistiendo un Milo turquesa, una diadema y calentadores a rayas. La muñeca articulada podría incluso bailar y patear alto, high. La muñeca apareció más tarde en la película animada de Pixar de 1999, así como su reaparición en Toy Story 2. Barbie siempre rompió barreras y estereotipos. En 1985, Day to Night Barbie rompió el techo de cristal como así es, directora ejecutiva. Barbie de día a la noche podía pasar de dirigir la sala de juntas con su traje rosa a una divertida noche en la ciudad, porque sí, la mujer también puede divertirse. Celebró la evolución en el lugar de trabajo de la época y mostró a las niñas que podían tenerlo todo.
Barbie ha trabajado con más diseñadores de moda que cualquier otra muñeca del mundo. Su primera asociación de moda fue en 1985, cuando el grande Oscar de la Renta creó una línea de ropa de diseñador para Barbie. El glamuroso tono joya y los atuendos metálicos brindaron diversión de pasarela a las jóvenes amantes de la moda, lo que despertó su imaginación y creatividad. Este fue el comienzo de muchas colaboraciones de moda por venir. En 1985, Barbie lanzó la campaña publicitaria We Girls Can Do Anything. Nosotras las chicas podemos hacer cualquier cosa. La serie de anuncios animaba a las chicas y niñas a creer en sí mismas y en sus sueños. El comercial incluía una canción en la que las chicas cantaban Nosotras las chicas podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad Barbie? Y todo es posible siempre que lo intenten. En 1986, Barbie sube al escenario como cantante principal de su grupo de rock New Wave, Barbie and the Rockers. Los personajes Didi, Dana, Diva y Derek fueron los presentados como sus compañeros de banda. Estas deslumbrantes superestrellas estaban listas para rockear con sus brillantes instrumentos y sus atuendos muy ochenteros. Warhol dejó su huella al crear imágenes de íconos estadounidenses. Barbie se agregó a la lista de Warhol cuando la pintó en 1986. El primer retrato de Barbie se inspiró en la musa de Warhol, Billy Boy, un diseñador de joyas y miembro de la escena del centro de Nueva York en la década de los 80, que poseía una vasta colección de muñecas Barbie. Quedó hermoso. Barbie ha servido a su país muchas ocasiones, comenzando en 1989 como oficial del ejército Barbie. Ella ha representado a todas las ramas del ejército, permitiendo que las niñas realicen misiones por tierra, mar y cielo. Barbie también tomó los cielos del universo. En 1989, Barbie se preparó para despegar en un momento en que muy pocas mujeres ocupaban el asiento del piloto. Barbie se elevó a nuevas alturas con su traje de piloto rosa, mostrando a las chicas que el cielo, así es el límite cuando eres libre de creer. Si hablamos de una Barbie que rompe estereotipos, podemos hablar de Barbie presidenta, que desde los años electorales de 1992 existe y ha dado batalla. La primera presidenta Barbie llegó con un vestido de temática estadounidense para un baile inaugural y un traje rojo para sus deberes en la oficina. En 2016, Barbie lanzó un boleto exclusivamente femenino con una muñeca presidenta y vicepresidenta para inspirar a las niñas a creer que pueden ser cualquier cosa, incluida la líder del mundo libre. Si de lanzamientos y muñecas Barbie exitosas hablamos, Totally Hair Barbie es la referente perfecta para mencionar éxito. Es la muñeca Barbie más vendida hasta la fecha. Celebraba la moda ruidosa y la locura de los grandes cabellos de principios de los 90 y representaba el cabello más largo de la historia en una muñeca antes visto. Para celebrar el 25 aniversario de esta muñequita, fue relanzada en 2017 con una reproducción totalmente igual. En 1995, la bombero Barbie mostró a las niñas que podían ser héroes cotidianos, con un uniforme de bombero amarillo y su casco. Las niñas podían imaginarse apagando incendios y salvando el día, no solo siendo salvadas por un hombre guapo y musculoso, sino también por aquella mujer inteligente que era capaz de derribar cualquier pared y apagar cualquier incendio. Pionera en el mundo del cine, Barbie en 2001 protagonizó su primer largometraje llamado Barbie and the Nutcracker o Barbie y el Cascanueces. La película cuenta la historia de Clara y su increíble cascanueces que se embarcan en una aventura para encontrar a la princesa Sugar Plum. Barbie les muestra a las niñas que si eres amable, inteligente y valiente, todo es posible. Rompiendo estereotipos, en 2001 Barbie, profesora de lenguaje de señas, empoderó a las niñas para aprender nuevos idiomas. Su mano fue moldeada en el signo de ASL para Te amo y vino con ilustraciones de palabras comunes en lenguaje de señas y deletreo con los dedos para cada letra del alfabeto. Encantadora.
En el año 2009, Barbie celebró su primer desfile de moda en Nueva York, en Mercedes-Benz Fashion Week, para celebrar su 50 aniversario. 50 de los mejores diseñadores del mundo crearon looks de alta costura inspirados en Barbie y su icónica historia. Barbie siempre en tendencia, así que en 2014 se convirtió en una influencer de redes sociales con el lanzamiento de la cuenta de Instagram Barbie Style. La cuenta fue creada para celebrar momentos de la cultura pop a través de los ojos de un ícono y rápidamente se convirtió en un canal líder de influencia en la moda. Desde la moda y el arte hasta la cultura y los viajes, Barbie Style entusiasma a los seguidores como solo Barbie puede hacerlo. En 2015, Barbie lanzó un blog en YouTube para hablar directamente con los niños, niñas, niñes sobre los problemas que enfrentan. La serie animada presenta a Barbie discutiendo una variedad de temas que incluyen depresión, acoso y los beneficios a la salud de la meditación, ejercitarse, entre otros. Así como cómo los niños tienen la costumbre de disculparse cuando no tienen nada de qué lamentarse. Rompiendo barreras y estereotipos, en 2016, para reflejar mejor al mundo que ven los niños hoy, Barbie introdujo 3 nuevos tipos de cuerpo: curvilíneo, pequeño petit y alto. El lanzamiento de los nuevos tipos de cuerpo llevó a Barbie a la portada de la revista Time. En 2017 el equipo de Barbie Fashionista se volvió súper diverso, más diverso que nunca, con más tonos de piel, colores de ojos, peinados y modas. Ken también recibió una actualización con 2 tipos de cuerpo más agregados a esta línea, un poquito más ancho y delgadito. Next Gen Ken tenía una variedad de estilos nuevos que incluían un moño de hombre, o sea, un chonguito, trenzas y pecas, algo raro visto en Ken, pero muy actual. Barbie arrojó luz sobre el empoderamiento de los modelos a seguir del pasado y el presente en un esfuerzo por inspirar a más niñas, niños, niñas. La campaña More Role Models honró a mujeres extraordinarias de todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer. La línea de muñecas Inspiring Woman también se lanzó y contó con Frida Kahlo, Katherine Johnson y Amelia Earhart, entre muchas más que actualmente se siguen lanzando. Para mí Barbie representa un sinónimo de crecimiento, de romper estereotipos, de avanzar y de ser realmente, como su eslogan lo dice, lo que tú quieras ser. Sigue inspirando hoy por hoy tanto a niñas como niños. Y en base a esto y como referencia, en 2017 lanzaron un comercial que tenía y era parte de él un niño. Hacían referencia a la muñeca de aquel diseñador llamada Moschino, y eso inspiraba a más niños a poder romper este estereotipo de género. Creo que también es algo que está haciendo Barbie. Los juguetes, las muñecas, carritos y cualquier cosa que divierta a un niño no debería de tener género. Deberíamos de diversificar cualquier juguete, y es lo que Barbie a mí me ha enseñado durante todo este proceso que ha sido mi vida. Es así que yo puedo decir que Barbie ha sido una de mis mejores compañeras de vida. Desde 1959, Barbie ha inspirado a las niñas a hacer cualquier cosa, de princesa a presidente, de astronauta, veterinaria, a zoóloga. No hay un techo de plástico que Barbie no haya roto. Hoy, con más de 200 carreras y contando, continúa inspirando el potencial ilimitado de cada niña. Y es así como llegamos una vez más al final de este interesante, educativo y divertido video que cualquier coleccionista o Barbie lover debe ver. Gracias por seguirnos, estar aquí y observarnos una vez más. Puedes seguirnos en redes sociales, nos encuentras como Mamalona Dolls en Instagram. Haznos el favorcito, suscríbete si te gusta este canal y este video para que te llegue la notificación cada que hagamos actualizaciones o tengamos videos nuevos. Cuídense mucho, les mandamos un besote y un abrazote. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!